Ok, ahí estamos. Entonces, hoy vamos a estar hablando de métodos evangelísticos para niños y familias, ¿sí? ¿Por qué o por qué coloqué familias? Porque es necesario también que se involucren los padres de familia, ¿cierto? Que tienen a sus niños en casa y que tienen también sobrinos, niños pequeños alrededor, y como cristianos estamos llamados a acercar a los niños a Cristo, a que no le impidamos que ellos también, de ellos también es el reino de los cielos. Entonces, por eso todos como iglesia, como hijos de Dios, necesitamos capacitarnos en este punto. ¿Cómo llevar el mensaje de Cristo, del Evangelio, a los niños y a las familias también? Entonces, vamos a partir de 4 bases importantes del Evangelio. Estas son las 4 bases que no se nos pueden olvidar ni pasar por alto cuando estamos compartiendo el mensaje de salvación a los más pequeños. Si ustedes y nosotros como iglesia nos mantenemos fieles a estos 4 principios, ¿cierto? A este mensaje de la cruz, a estos 4 bases, ¿cierto? Vamos a ver cómo el poder de Dios va a operar en los niños a los cuales queremos impactar, llevándoles salvación, llevándoles transformación y que empiecen a tener hambre y sed por el Señor, ¿sí? Recuerde, no hay para una persona, ¿cierto? No hay edad para recibir el amor de Dios, a cualquier edad. Yo no sé ustedes, pero yo decidí recibir al Señor como Señor y Salvador, darle la oportunidad al Señor de que fuera mi Dios y mi Señor a edad muy cortita. Creo que escasamente tendría 9 a 11 años, no lo recuerdo muy bien la edad, pero sí, claro, yo empecé a ir a la iglesia muy pequeña, pero fue mucho después, ¿cierto? Que fui consciente de mi necesidad que tenía de ser salva y de Cristo en mi vida. Entonces, no hay edad para poder llegar a un niño, a cualquier edad, desde la tierna edad de un bebé es necesario empezarle a hablar del amor de Dios y hablarle de estas 4 bases del Evangelio, para que lo tengamos en cuenta. Entonces vamos a empezar y vamos a ir tratando cada una de estas 4 bases para que usted tenga bien claro, ¿cierto? Lo que usted debe compartir de ese mensaje mediante la evangelización, ¿cierto? Lo primero que hay que hablar es acerca del pecado, ¿cierto? Es el primer punto. ¿Por qué? Porque es el problema que nos va a llevar a tomar la decisión. Es el problema con el cual está luchando el ser humano, ¿cierto? Todas las decisiones tienen consecuencias y cada acción va a producir un efecto determinado, ¿cierto? Entonces, hay que darle ejemplo a los niños para que puedan entender qué es el pecado, porque de pronto no le podremos decir, ¿cierto? Como le hablamos a un adulto acerca del pecado. Entonces, tenemos que darles ejemplos claros, ejemplos que ellos puedan tener claros en su mentecita para que ellos puedan entender el concepto de pecado, ¿cierto? Entonces, el pecado tiene consecuencias. Y por eso nos cuesta muchas veces hablar de este tema porque no son tan buenas noticias, pero tenemos que empezar por las malas noticias para después llegar a las mejores noticias, ¿verdad? De que hay respuesta para todos en Cristo Jesús. Pero el primer punto tiene que ser bien importante, hablar del pecado y sus consecuencias. Los niños tienen que ver esa realidad para poder entender el Evangelio y poder tomar la decisión de volverse a Cristo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen que ver? Que el pecado conlleva un castigo. Ellos están familiarizados con lo que es la disciplina, el castigo en casa, ¿verdad? Ellos tienen que entender entonces que todo lo que conlleva un castigo, una disciplina, es pecado. O sea, todo lo que se hace que va en contra de las normas y las leyes de Dios, ¿cierto? Un ejemplo es, por ejemplo, cuando los niños están muy familiarizados con los deportes, se puede hablar de un tema o un ejemplo muy cortito acerca de lo que es, ¿cierto? Cometer una infracción, ¿cierto? Si golpeas a alguien en el deporte, si le pones zancadillas, si lo empujas, ¿cierto? Vas a obtener una tarjeta roja, un llamado de atención, ¿cierto? Vas a ser expulsado del juego. Es real, el pecado nos hace culpables, ¿cierto? Y el pecado nos encierra. El pecado nos limita, el pecado no nos deja seguir adelante. Entonces, ¿cómo hacerlo de una manera
directa para que los niños puedan entender lo que es el concepto de pecado, llevarlos a los 10 mandamientos, ¿cierto? Pablo nos dice eso en Romanos 3:23, que la ley nos sirve para reconocer el pecado. Y la ley son los 10 mandamientos, ¿cierto? Entonces, la idea es que ellos puedan entender, ¿cierto? Que esos mandamientos, esa ley, les va a llevar a darse cuenta de que ellos no la cumplen, de que ellos no están, ¿cierto? Cumpliéndola a su cabalidad y en su totalidad. Y que puedan entender que esos 10 mandamientos Dios nos los dio para salvación por medio de ellos, ¿cierto? Para poder distinguir, ¿cierto? Entre lo que es pecado y lo que no es pecado. Entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada, ¿cierto? Entonces, un ejemplo básico de lo que no es pecado, obviamente, pues comer chocolate no es pecado, pero sí es mentir, ¿cierto? Mentir. Mentir es un pecado que nos lleva a graves consecuencias. Entonces, la idea es que usemos los 10 mandamientos, ¿cierto? Primero, para evitar términos abstractos, términos que no son pecado o que usted no sepa cómo definirlo. Llévelo primero a esos 10 mandamientos. Y segundo, para que podamos dar ejemplos de la vida diaria a los niños, ¿cierto? El término ya como pecado es muy abstracto para la mente de un niño y puede que no lo entiendan los más pequeños. Por eso es más efectivo poderlos llevar a estos 10 mandamientos para que ellos vean claramente lo que es un pecado, ¿cierto? Lo que es pecar. Entonces, cuando usted le pregunta a un niño más pequeño, muchas veces ellos le van a decir, ah, no, yo no he pecado, ¿cierto? Porque ellos todavía se creen muy buenos, porque la mamá les dice, el papá les dice, ay, mi niño tan lindo, mi niño sí es bueno, ¿cierto? Y ellos crecen creyendo que ellos son buenos, pero es necesario hacerles entender, ¿cierto? Que la mentira es pecado, que el robar es pecado, que agredir a sus hermanos y a los padres, faltarles al respeto, eso es pecado. Y seguramente entonces ellos van a entender lo que es el concepto de pecado, para que ellos puedan entender que ellos han pecado y que entonces, ¿cierto? Hay una puerta para poder seguir hablando y poder llevarlos a ese mensaje de salvación, ¿cierto? Entonces, los 10 mandamientos nos van a ayudar a encontrar muchos ejemplos prácticos, ¿cierto? En el colegio, en la casa, en la piscina, en cualquier lugar que ellos estén, ¿cierto? De lo que es pecado y cómo ellos están cometiendo pecado todo el tiempo, ¿vale? Entonces, de esta manera necesitamos hablarles del pecado, llevarlos a los 10 mandamientos. ¿Estamos claros? Entonces, sigamos adelante. Lo más importante es que el niño pueda tener una convicción de pecado, que él pueda entender, yo he pecado, yo he entristecido el corazón de Dios, yo no he cumplido con la ley, ¿cierto? Aunque a veces me porte bien, no siempre lo hago. Juan 16:8 nos dice que el Espíritu Santo es el que ha venido para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, ¿cierto? Y una persona no puede ver la gravedad del pecado en su vida a menos que el Espíritu de Dios le convenza de ese pecado, ¿cierto? Entonces, no importa la edad, si un niño ya puede quebrantar la ley conscientemente, también puede y necesita experimentar, ¿cierto? La convicción de pecado. Yo no sé usted, pero cuando uno le habla a un niño pequeñito que apenas está, ¿cierto? Gateando, y usted le dice, cuidado, no, él te mira, ¿cierto? Él te mira de reojo y trata de ver si tú te descuidas, ¿cierto? O trata de seguir queriendo hacer lo que está intentando hacer que no está bien. Ahora imagínese ya un niño de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 años, es mucho más consciente de lo que no debe hacer y más sin embargo lo hace. Por eso necesitamos convencerles de pecado, para que ellos puedan entender que ellos han pecado y necesitan, ¿cierto? Convencerse de esa realidad y necesitan
ese mensaje que vamos a seguir transmitiendo, que es el mensaje a través de Jesucristo de salvación. Entonces, el Espíritu Santo siempre usa los 10 mandamientos para traer convicción de pecado al ser humano. Y cada vez que hablemos de la ley, le vamos a dar algo con qué trabajar. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos recuerda, ¿cierto? Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es necesario que nosotros, los que estamos tratando de transmitir el mensaje de salvación, podamos colaborar con el Espíritu Santo. Primero, orando por la convicción de pecado en estos pequeños. Y segundo, haciendo preguntas y esperar respuesta. Aquí ya viene la parte práctica de este punto. ¿Sí? Necesitamos orar para que haya convicción de pecados y también orar confiando en la obra del Espíritu Santo. Recuerde que no es usted ni soy yo los encargados de que efectivamente reciba a Cristo como Señor y Salvador en su vida este niño. Es el Espíritu Santo encargado de convencer a esa personita, a ese pequeño niño, de que necesita un Salvador. Entonces, cuando hablamos de pecado, hay que hacer preguntas directas, ¿cierto? ¿Tú has mentido? ¿Tú has tomado algo? ¿Tú has tomado algo sin permiso, sin que alguien se dé cuenta? ¿Has tomado algo que no es tuyo? Y hay que darles tiempo para contestar, ¿cierto? No contestar por ellos. Lo otro que hay que tener en cuenta es tratar a los niños con mucho respeto, ¿sí? Respeto, pero también con compasión. No estamos ahí para ser jueces, estamos ahí solamente, ¿cierto? Para colaborar con el Espíritu Santo en hacerles caer en cuenta de que han pecado. Pero nunca tenemos que generalizar. Todos hemos mentido, ¿sí? Todos hemos fallado. No hay que llevar el mensaje a cada uno de los niños. Después iremos viendo, ¿cierto? Cómo hacerlo con títeres, con colores, con esto, con lo otro. ¿Cómo vamos a hacer este mensaje de salvación de una manera lúdica para los niños? Pero estamos hoy viendo la base. ¿Cómo vamos a transmitir esa primera parte, esa primera base de pecado? No generalicemos, tratemos a los niños con respeto, no somos jueces, pero necesitamos darles tiempo a ellos para que contesten, ¿cierto? Si el puppet está hablando o el maestro que está disfrazado está hablando o en lo que están haciendo están hablando, deben llevarles a eso. ¿Qué es el pecado? Dar ejemplos de pecado claros y llevar a cada niño, ¿tú lo has hecho? ¿Tú has hecho esto? Cada niño responderá, sí, yo también lo he hecho. ¡Ah! ¿Cierto? Muchos se sorprenderán, ay, sí, yo también he pecado, ¿cierto? Pero no debemos llegar a acusar o exponer a un niño delante de los otros, ¿cierto? Tenemos que tener cuidado porque lo vamos a avergonzar y no va a ser tan fácil que ese niño avergonzado pueda entonces ir a Cristo, Señor, con libertad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en este punto. Entonces, ¿quién nos guía a Cristo? ¿Quién nos guía a Cristo? Esta es la siguiente pregunta. En Gálatas 3:24 hay algo muy hermoso que nos recuerda. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es un ayo? ¿Cierto? Es una nodriza, es una persona que cuida a un bebé, es una persona que está pendiente del crecimiento de un bebé. Entonces, la ley ha sido, ¿cierto? Como quien dice nuestra niñera, que nos ha llevado hasta Cristo para que pueda cada ser humano ser justificado por la fe en Él. Entonces, un maestro, por ejemplo, es el encargado en el aula de una escuela. El maestro es el que está encargado de hacer la obra, ¿cierto? De dirigir a esos niños al conocimiento, de tener la disciplina en su cargo, ¿cierto? Y se le impartió esa autoridad para poder enseñar a cada niño en esa aula de clase. Lo mismo ocurre con la ley. Es la encargada de llevar a las personas hacia Cristo. Por eso cuando usted y yo usamos los 10 mandamientos para explicar el Evangelio, vamos a dejar que la ley, que esos mandamientos cumplan su labor. Y así de esa manera es que nosotros estamos colaborando con el Espíritu Santo para que ese niño pueda ser capaz de entender claramente que la ley está ahí
para dirigirnos, para llevarnos a Cristo, ¿cierto? Que es el único que cumplió la ley. Entonces, hay una parte muy linda en Apocalipsis que nos habla acerca de la realidad, ¿cierto? De el juicio que todos vamos a tener a causa de nuestros pecados. Y dice en este pasaje, Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos, grandes y pequeños. Ahí lo puse en negrilla para que usted pueda darse cuenta. Grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados. ¿Quiénes fueron juzgados? Ahí dice, los grandes y pequeños, los muertos, ¿cierto? Que estaban de pie ante Dios. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en esos libros, según sus obras. ¿Sí? Mira lo que dice, grandes y pequeños fueron juzgados por sus obras. Ahí en este pasaje, ¿cierto? No se habla de edades específicas, ¿cierto? Pero tampoco se excluye a los más pequeños, a los niños. Cuando se habla del juicio final, se habla de los grandes y los pequeños, de todos los seres humanos en general. Entonces, por eso tenemos que tener, ¿cierto? El cuidado de transmitir esto también a los más pequeños, ¿cierto? Para que podamos entender, ¿cierto? Que un niño menor de 12 años también va a ser juzgado, porque a veces tenemos esa falsa convicción de que todos los niños irán al cielo y no recibirán un juicio, no todos. Todos recibiremos ese juicio y por eso necesitamos de nuestro Salvador, ¿ok? Vamos al siguiente punto o a la siguiente base del Evangelio. El primero era el pecado, hacer conscientes de pecado a los niños que nos están escuchando. Pero lo segundo es hablarles de cómo es el cielo, ¿cierto? De esa segunda parte que es lo prometido por el Señor. Mira, los niños no saben cómo es el cielo a menos de que alguien se los cuente. Y toda la Biblia está llena de muchas ejemplos, de muchas, ¿cómo se dice? Eh, ay, Padre Santo, se me fue la palabra, de muchas características, de muchas descripciones, perdón, de muchas descripciones de cómo es el cielo. Y ahí les coloqué algunas solamente, algunos pasajes que usted puede citar, que usted puede utilizar para que los niños puedan darse una idea de cómo es el cielo, ¿cierto? El cielo es la casa de Dios. El cielo tiene puertas, tiene calles, es de oro, es transparente, es de vidrio, como lo dice Apocalipsis 21. En el cielo también hay árboles, hay ríos, en el cielo seremos recompensados conforme a las obras que hayamos hecho. En el cielo no importa la moda, ¿cierto? En el cielo no habrá hambre ni sed, sino comida y banquetes. En el cielo no existe la noche, ni luces, ni sol. Y en el cielo no habrá dolor, no habrá lágrimas, no habrá llanto. Esas son algunas de las descripciones de lo que es el cielo. Pero también, ¿cierto? Se habla del infierno, ¿cierto? Y muchos niños, ¿cierto? Y a muchos maestros nos da hasta a veces un poco de temor compartir esta parte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se nos van a asustar, porque los niños no van a entender. ¿Y ahora qué voy a hacer? De pronto hay niños con temores nocturnos y yo les voy a transmitir ese miedo. Pero más bien nosotros no tengamos miedo de hablar del infierno. Por ejemplo, los niños no saben que el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles, ¿cierto? Que el infierno no tiene salida, que en el infierno no hay agua, que la gente en el infierno también tiene memoria y recuerda a sus familiares. El infierno es un lugar de mucha tribulación, de angustia, de sufrimiento. Cuando nosotros hablamos del infierno, quedémonos solamente con lo que dice la palabra de Dios y lo que resalta a Dios, ¿cierto? No hablemos de más ni pongamos ejemplos porque podemos llegar a cometer errores y ahí sí podemos llegar, ¿cierto?, a tener que exagerar tal vez y de pronto podamos mal utilizar los términos y podamos más bien infundir miedo. Pero la idea es que ellos puedan entender que el infierno no es un lugar donde ellos quieren estar,
pero hay que decirles a ellos lo que le espera a las personas que no se arrepienten, las personas que siguen y les encanta estar en el pecado, y las personas que no quieren darse cuenta que necesitan un Salvador, que necesitan arrepentirse de sus malas obras, ¿cierto? Entonces, lo más importante en este punto, hablando del cielo y del infierno, es poderles dar a entender lo que nos dice segunda de Pedro 3:9, que Dios no quiere que nadie se pierda, Dios no quiere que nadie vaya al infierno, Dios quiere que todos vayamos al cielo, pero que necesitamos arrepentirnos, necesitamos darnos cuenta de que hemos ofendido a Dios, pero Dios quiere darnos la salvación y no quiere que ningún niño se pierda, ni ninguna familia se pierda, sino que todos puedan ser salvos. Entonces, necesitamos hablar de este punto, sin exagerar, sin llegar a tener demasiadas características de pronto que puedan asustar a los niños, pero de acuerdo a las edades, hablar de ese lugar que no es nada agradable, que no es un lugar para disfrutar, que no es un lugar donde ellos vayan a querer estar por siempre y para siempre, porque ahí no va a haber ninguna felicidad, va a haber solamente dolor, tristeza y aflicción a causa del pecado que hemos cometido y por no querernos arrepentir, ¿vale? Entonces, las recomendaciones para este punto. Primero, no asustar a los niños ni infundir miedo, pero sí tenemos que resaltar más las características del cielo y hablar del cielo con ilusión, con alegría, con gozo, y hablar con ilusión del cielo y de la segunda venida de nuestro Salvador, ¿cierto? En eso es que debemos enfatizar para que los niños puedan anhelar y desear estar en la eternidad con el Señor. Entonces, cuando hablemos de la eternidad con los niños, aprovechemos los objetos del día a día y situaciones cotidianas. Es decir, en cualquier momento se puede hablar del cielo, se puede hablar en un campamento, se puede hablar en un cumpleaños, se puede hablar en cualquier situación, ¿cierto? Creo, tenemos que creer, perdón, un momentito que se me está cambiando aquí la, la diapositiva. Tenemos que crear en los niños un deseo real de entrar al cielo y hablar de las recompensas que Jesús va a tener cuando Él vuelva para aquellos que le han recibido como Señor y Salvador, ¿cierto? Entonces tenemos que hablar en este punto del cielo, de inspirar a los niños a amar a Dios, ¿cierto? Y anhelar estar en una vida eternamente con Él, ¿cierto? Entonces, este es el punto principal, ¿cierto? De esta segunda base del Evangelio. Cuidado con infundir miedo, solamente hablar lo necesario para que ellos puedan valorar, ¿cierto? Esa salvación tan grande para ellos no querer estar en un lugar de sufrimiento y tormento que será el infierno. Así que las malas noticias, ¿cierto? Tienen que ver con las consecuencias del pecado, ¿cierto? Por eso es importante llevarlos primero a entender lo que es el pecado. Los niños tienen que ver las consecuencias del pecado para entender por qué Jesús tuvo que morir, para podernos perdonar. Entonces, hay que recordarles varias cositas del pecado. Primero, que el pecado nos separa de Dios, ¿sí? Segundo, que el pecado trae muerte y que ese pecado nos ensucia, nos esclaviza y nos expone al juicio de Dios, nos hace culpables. Y para eso tenemos que también ilustrarlo con situaciones de la vida diaria, ¿sí? Por ejemplo, con la suciedad que trae, ¿cierto? Ir al parque, ¿cierto? Comer en el parque, tener un picnic, eso nos ensucia, ¿cierto? Nos ensucia y es necesario que podamos ser limpiados de toda esa suciedad. Entonces, un ejemplo nos habla de ¿cierto? De cómo es necesario encerrar en un baño a un niño para poderlo cambiar, no se puede abrir la puerta, los niños van a estar separaditos de sus papás, por ejemplo, cuando van al colegio, cuando visitan a los amigos, todo eso, ¿cierto? Es un buen ejemplo para hablar acerca de lo que ocasiona el pecado.
la suciedad, el no estar en contacto con los seres queridos, o sea, el no poder disfrutar de mi casa porque estoy sucio, me tengo que aislar, me tengo que bañar, me tengo que limpiar, porque si no, no me dejan sentar en el sofá o porque no me dejan caminar por la casa libremente hasta que no me bañe, hasta que no me limpie, hasta que no pueda estar limpio, no puedo acceder a todo lo que yo quisiera. Eso es lo que hace el pecado y es un buen ejemplo para llevar a los niños a esa conciencia de pecado. ¿Listo? Entonces, ahora tenemos que pasar a la siguiente parte, a la siguiente base del evangelio. Ya vimos el pecado, lo que ocasiona, pero también vimos lo que Dios promete, ¿cierto? Las grandes bondades que Dios tiene para aquellos que le aceptan, para aquellos que buscan su nombre, pero también las consecuencias de aquellos que no se arrepienten de su pecado, que es el infierno. Ahora vamos a hablar de la obra de Cristo, de esa bondad y ese amor, esa compasión, ¿cierto? Que tiene Jesús. Entonces, necesitamos llevarlos ahora a esa obra de salvación, lo que Jesús hizo por nosotros, por los pecadores, ¿cierto? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Dice, dio de comer a los hambrientos, consoló a los que estaban tristes, sanó a los enfermos, enseñó a los que no sabían, animó a los que estaban desanimados, dio con generosidad. Entonces, necesitamos en este aspecto resaltar lo que Cristo hizo, aunque no cometió pecado, aunque no hizo nada de lo que nosotros como seres humanos hacemos todos los días, Él tuvo que dar su vida en una cruz. Y también tenemos que resaltar que no se quedó en esa cruz, sino que Él resucitó, ¿cierto? Y fue allí en esa cruz donde Él murió por esos pecados y nos perdonó y proveyó el remedio, la salvación a todas las consecuencias del pecado. ¿Cuáles eran las consecuencias del pecado? Lo que ya vimos, separación de Dios, no poder disfrutar del cielo, no poder disfrutar de todas las riquezas del cielo. Por eso es necesario llevarlos a los niños a la cruz, ¿cierto? En la cruz, Jesús recibió todo el castigo por nuestros pecados. Fue en la cruz donde Él por nosotros fue juzgado, fue humillado, fue escupido, fue insultado y fue golpeado. ¿Cierto? Los niños necesitan saber qué fue lo que pasó en la cruz exactamente. Entonces no podemos quitar la descripción de la cruz porque es muy dura, es muy fuerte, es muy sanguínea, es muy, bueno, sanguinaria, más bien, no se dice sanguínea, sanguinaria. Entonces a veces queremos ser muy blandos en ese aspecto. Pero familia, yo les motivo a todos. Hay cosas más fuertes que nosotros estamos permitiendo que los niños vean y que los niños a veces no tienen ni siquiera la capacidad de poder digerir y les estamos dejando ver cosas más agresivas y más violentas en la televisión, en los libros que aún están leyendo, en lo que escuchan y en lo que ven y no nos, no nos alarmamos tanto. Pero cuando vamos a hablar de la cruz o cuando vamos a hablar del pecado o cuando vamos a hablar del infierno, como que esa parte sí le ponemos como que mucho misterio, cuando no debiera ser, ¿cierto? Los niños necesitan de que nosotros como adultos y como líderes en Cristo podamos hablarles con serenidad, con tranquilidad y con seguridad de lo que es la obra de la cruz, ¿cierto? Para que ellos puedan entender la gravedad del problema del pecado, porque hay un castigo para el pecador, ¿cierto? Y aquellos que aman a Cristo y que han reconocido a Cristo están aprovechando que Cristo ya pagó por esos pecados y que yo como pecador ya no tendría que pagar por esos pecados. Y eso es lo que el niño necesita saber. Si los niños no saben lo que la cruz significa, no van a valorar el trabajo de Cristo en la cruz. Entonces, por eso los niños necesitan saber cuánto le costó a Jesús estar en esa cruz, ¿cierto? Y usted se va a dar cuenta cómo esos niños van a tener esa carita, ¿cierto? De fascinación, ¿cierto? Al saber que Cristo les demostró tanto amor al morir por ellos y ojo, la fascinación de ver cómo Cristo también fue capaz de resucitar.
que es un superhéroe, es el mayor de los superhéroes y no es de mentiras, es de verdad. Vivió en realidad, hizo eso en realidad. Y hay un libro llamado Biblia que cuenta todos los hechos de Jesús, de que ese Jesús que dio su vida por el pecador y que ahora resucitó, que no quedó muerto y que está sentado a la diestra del Padre. Y sobre todo que pronto volverá por aquellos que le aman y que han decidido recibirlo como Señor y Salvador. Entonces, no recomendamos, ¿cierto? Por ejemplo, que podamos colocar una película. No es recomendable una película como, por ejemplo, La Pasión de Cristo, que muchos de nosotros tal vez hayamos visto, ¿cierto? Pero seguramente podemos recrear esto de la cruz con imágenes infantiles acerca de la cruz que pueden transmitir esa idea general de lo que pasó. Entonces tenemos que ser cuidadosos, obviamente, en cómo lo transmitimos, pero sí debemos transmitir el mensaje de la cruz. ¿Qué fue lo que sucedió en la cruz y cuán doloroso, cuán triste fue, ¿cierto? La separación que tuvo Jesús de Dios a causa del pecado de toda la humanidad, ¿ok? Entonces, después de eso hay que darle las buenas noticias a los niños. Sí, Cristo murió, fue crucificado, sufrió por nuestros pecados, pero hay muy buenas noticias, ¿cierto? Tenemos los grandes beneficios que esa muerte y ese sacrificio que hizo Jesús nos traen a nosotros. ¿Qué hace la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo? Deshace todos los resultados del pecado. Por eso, eso son buenas noticias. Entonces, la cruz debe ser el centro de nuestro mensaje. La muerte y resurrección de Cristo, ¿cierto? Debe hacer un cambio en el corazón y en la mente de los pequeñitos, ¿cierto? Porque a causa de eso que hizo Cristo en la cruz, ahora somos amigos de Dios. Ahora podemos estar limpios de toda la suciedad que el pecado nos ha causado. Ahora podemos vivir sin miedo. Ahora vamos a poder vivir eternamente. Vamos a ser libres del pecado, de la esclavitud de estar pecando y vamos a recibir ese perdón. Entonces, es muy importante estar centrados en este mensaje de la cruz y no tenemos que basarnos todo el día, ¿cierto? Para decirlo. Es muy concreto y muy específico. No tenemos que utilizar tanto tiempo para poder describir lo que pasó en la cruz, ¿cierto? Y como tercera medida, necesitamos llevar a los niños a que después de entender, ¿cierto? Estas tres primeras bases que hemos hablado, el pecado. ¿Qué más? A ver, los que se acuerdan, el pecado y el segundo punto que acabamos de hablar, la cruz, ¿cierto? Tenemos que llevar ahora a los niños a que tengan fe, a tener la certeza. ¿Qué es fe? A tener certeza, confianza, ¿cierto? De abrazar, ¿cierto? De aferrarnos a esa obra, de no dudar, de no cuestionar, de poder llevar, ¿cierto? A que ese mensaje sea para cada uno de estos niños. Entonces tenemos que llevarlos a que no es solamente pedir perdón, como yo puedo acceder al cielo. No, yo necesito tener fe. ¿En qué? En que Dios es el que ha provisto esta respuesta para cada uno de nosotros, la respuesta de un Salvador en Cristo Jesús, ¿cierto? Dios no nos salva por las obras que nosotros hacemos. Dios nos ha salvado por la obra que Cristo hizo, no porque tú te portes bien. Ese es un muy buen punto que aquí hay que resaltar, ¿sí? Entonces, el perdón no viene por el esfuerzo personal. No se concede solamente porque tú pidas disculpas, ni porque yo haga algo para merecerme ese perdón. ¿Qué es lo que dice Mateo 26, 28? ¿Cierto? Que es por esa sangre derramada de Jesús que podemos ser perdonados de nuestros pecados, parafraseando un poco el pasaje, ¿sí? Entonces, para que Dios me perdone, y es lo que tengo que llevar a los niños, para que Dios te perdone, no es solamente que pidas perdón, ¿cierto? Necesitas tener fe
en esa obra que te acabo de explicar, de la cruz, de lo que hizo Jesús. Es decir, ¿qué es tener fe? Es confiar, confiar en que esa hermosa expresión de amor, ese sacrificio que hizo Jesús, es lo que nos hace hoy libres de pecado, ¿cierto? O sea, no dudes, considéralo, hazlo una realidad. Recibe este mensaje de la cruz por fe. A eso debemos llevar a los niños, ¿cierto? Para que Dios me perdone, un inocente tiene que pagar por mis pecados, por mi engaño, por mi mentira, por mis malos pensamientos, por mi envidia, ¿cierto? Y solo ha vivido un hombre que nunca pecó, y es Jesucristo. Eso es importante y clave en el mensaje para llevar a los niños a que nadie más, ningún otro camino hay sino Jesús. Él fue el único que cumplió a cabalidad toda la ley. Ningún ser humano, por más bueno que a ti te parezca, ha cumplido la ley. Y se acuerdan, vea, ustedes han visto un niño preguntando, todos van a preguntar, entonces mi papá no ha cumplido la ley. No, tu papá no ha cumplido la ley. Ay, maestra, entonces usted tampoco ha cumplido la ley. No, yo tampoco la he cumplido. Y el pastor tampoco la ha cumplido. Tampoco la ha cumplido. Imagínate, nadie. El niño va a entender eso tan claro, va a decir, oh, boom, le va a hacer la mente, boom. O sea que ni yo, ahí mismito, él va a decir, wow, si ni mi papá, ni el pastor, ni mi maestra, que yo considero que son tan buenos, han podido cumplir la ley, ¿qué se queda para mí? Por eso necesitamos llevarlos a Cristo. Cuando ellos ven a Cristo, dicen, uy, por fin, alguien sí pudo, el Hijo de Dios, mi Jesús. Y es ahí donde ellos van a empezar a tener ese amor, esa admiración por su Salvador, que es el único que fue capaz de no pecar y aún así morir por mis pecados, mi pecado que fue tan grande y es el único que pagó por lo que yo tenía que pagar. Recibió un castigo que me tocaba a mí y Él lo recibió por mí. Por eso el perdón hay que llevarlos a ellos a entender, únicamente va a venir por la muerte de Cristo. Y solamente lo va a recibir aquel que lo recibe por fe, aquel que cree en esa obra y dice, yo creo en Jesús. Por eso es necesario ya aquí llevarlos al arrepentimiento, ¿cierto? El arrepentimiento es el que los va a llevar a ellos a decidir por Cristo. El arrepentimiento es ese cambio de apetito. Lo que antes le gustaba, ya no le va a gustar. Uy, no, yo no quiero estar sucio todo el tiempo. Yo no quiero estar todo el tiempo apartado de Dios. No, yo no quiero seguir haciendo las cosas que he venido haciendo. Y van a empezar a tener un repudio por el pecado. Eso es lo que tenemos que llevar a nuestros niños, a que haya convencimiento de pecado y arrepentimiento, ¿cierto? Es como un cambio de sentido. ¿Cierto? Pensemos por un momento en un tren que va, ¿cierto? En un sentido norte, ¿cierto? Si ibas en la dirección equivocada, sales del tren para ir en la dirección contraria. Es dar un giro de 180 grados. Arrepentimiento es dar la espalda al pecado. Y es lo que hay que mostrarle a los niños en este punto. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Cómo se ve una persona que verdaderamente está arrepentida? Y no tan solo una persona que solamente quiere, ¿cierto?, salir del paso y levantarse el castigo rápidamente, porque ellos son especialistas en eso. Ay, ya, perdón, déjame ver televisión. Perdón, dame la galleta. Perdón, yo no lo quise hacer. Y eso es lo que ellos constantemente hacen en su casita, con los maestros, ¿cierto? Ya, perdón, levántame el castigo. Pero en la vida real no funciona así con el pecado. No es solamente pedir perdón, no es solamente decir no lo vuelvo a hacer, no es solamente decir las cosas, es realmente darnos cuenta de que necesitamos un cambio de dirección, que ya no puedo seguir yendo por la misma línea de pecado porque me estoy alejando cada vez más de Dios. Y si yo me estoy alejando más de Dios, me estoy alejando del cielo.
Me estoy alejando de lo más lindo que me espera cuando ya no esté aquí en esta tierra. Me estoy alejando de la presencia de Dios. Y eso los niños lo van a entender muy claramente. Me estoy alejando de todo lo que Dios tiene para mí. Y estoy diciéndole a Dios no, y me estoy acercando a un lugar que se llama infierno. Ya lo vimos, ¿se acuerdan? Se está acercando el niño a un infierno que es un alejamiento total de lo bueno que es Dios, un alejamiento total de lo que es estar limpio, va a estar sucio, 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 cada vez más sucio y va a ser muy, muy complicado, ¿cierto? Que esa suciedad se quite si no vuelve su corazón a Dios y creen en la obra de Cristo. Entonces hay que llevarlos a ese arrepentimiento. Cuando estamos transmitiendo el mensaje de salvación, a eso es el punto que los debemos llevar, al arrepentimiento, ¿cierto? El arrepentimiento no es algo que podemos hacer o producir. Por eso nunca digamos, ¿cierto? A un niño, debes dejar de mentir, no hagas esto más, obedece, porque ellos no pueden hacerlo, ¿cierto? El arrepentimiento lo da el mismo Dios en su bondad, nos lleva al arrepentimiento. Entonces tenemos que tener cuidado en este punto, ¿cierto? De no llevarlos a que ellos en sus fuerzas, ay, sí, yo ya no voy a volver a mentir. No, el niño va a seguir mintiendo. O usted, ¿cierto? Nosotros seguimos pecando, pero realmente cuando nos acercamos a Cristo, al mensaje de la cruz, estamos aborreciendo ese pecado desde lo profundo de nuestro corazón. Y aunque lo cometamos, ¿cierto? Algunas veces no quiere decir que nos encante estar haciéndolo, sino que cada día seamos conscientes de que necesitamos alejarnos de ese pecado. Dios quiere arrepentimiento, que nos convirtamos a Él para que sean borrados nuestros pecados. Pero no debemos presionar a los niños a hacer algo que ellos no quieran hacer. Por eso nosotros necesitamos invitarlos. Te invito. Ahora te invito, te motivo para que puedas volver tu corazón a Jesús. Ese es el mensaje al final, ¿cierto? Te invito, te motivo, te comparto todo esto para que tú puedas tomar hoy la decisión, ¿cierto? De que si te has sentido mal por todo el pecado que has hecho, de que si todo lo que te he contado, lo que hemos hablado el día de hoy, ¿cierto? Te ha llegado a tu mente y a tu corazón, puedas hoy tomar ese mensaje de Jesús, lo que Él hizo en la cruz, pedirle perdón y estar conscientes que necesitamos cambiar, que necesitas tomar la mejor decisión de tu vida el día de hoy, para que tu vida tenga un cambio, un giro sorprendente, ¿cierto? Y es ahí donde vamos a ver cómo el poder de Dios, ¿cierto? Viene, toma el corazón de ese pequeño y ese poder de Dios le lleva a él al arrepentimiento. Recuerde, nosotros lo único que podemos ver a simple vista es que un niño de pronto repita esa oración de fe, pero lo que está sucediendo internamente solo lo está viendo el Espíritu Santo y es el Espíritu de Dios el que está ocasionando ese cambio de mentalidad, ese cambio de corazón. Recuerde que el Señor promete que Él cambiará ese corazón y pondrá un corazón de carne, un corazón que le ame, un corazón que le busque. Pero ese proceso lo hace el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, hablemos del pecado usando los 10 mandamientos. ¿Listo? Hagamos preguntas para ver si los niños son inocentes o culpables, para que ellos mismos puedan darse cuenta. Segundo, explícales cómo va a ser el día del juicio. Explícales cómo es el cielo y cómo es el infierno. Usa objetos, anécdotas para explicarles el tercer punto de la cruz, los beneficios de la muerte y resurrección de Jesús. Y también, ¿cierto? Invítales a poner su confianza en la obra de Jesús y a dar la espalda al pecado, es decir, que puedan arrepentirse. No van a haber palabras mágicas para recibir la salvación, ¿cierto? Y por eso necesitamos con palabras claras, que ellos puedan entender a su edad, ¿cierto? Para que ellos puedan de corazón, con un corazón sincero, volver su corazoncito a Dios.
Por eso todo lo que hoy hemos hablado de estos 4 puntos, es necesario que como maestros, como líderes, como padres, podamos tenerlos claros, porque esos 4 puntos no pueden faltar en nuestras campañas evangelísticas, en nuestras movilizaciones, en lo que vayamos a hacer, porque la siguiente capacitación sí vamos a hablar de cómo vamos a poner en práctica este mensaje de salvación, ¿ya? Pero es necesario que usted lo tenga claro. Estos 4 puntos no pueden faltar en el mensaje que usted va a dar. Más que la forma de cómo lo vamos a hacer, que ya después lo hablaremos, es el punto central, el evangelio. Que nosotros podamos llevar el evangelio de una manera clara, ¿cierto? A nuestros pequeños. Entonces, un método muy hermoso que muchos hemos visto, conocido, pero que a veces no lo utilizamos lo suficiente, es el evangelismo por colores con los niños, ¿cierto? Estos colores nos llevan a darnos cuenta de estos puntos que hemos hablado el día de hoy, ¿cierto? El negro, que nos lleva a darle a ellos un color, ¿cierto? Un abrebocas de lo que es el pecado. El pecado es oscuridad, suciedad, separación de Dios, todo lo que acabamos de hablar. Eso es el negro. Y ellos a través de los colores, de acuerdo a todas las maneras como les voy a compartir en la próxima capacitación, usted va a poder llevarlos a ellos a que se den cuenta de la realidad del pecado. Romanos 3:23, ¿cierto? Nos habla de esa realidad y Romanos 6:23 también, ¿cierto? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, todos, todos. El pastor, la mamá, el abuelo, todos. ¡Ay! Y entonces el rey David también pecó. Sí, el rey David también. ¡Ay! No puede ser, ¿cierto? ¿Todos los de la Biblia pecaron? Sí, todos los de la Biblia pecaron. Por eso todos necesitamos de un Salvador. ¿Qué nos habla el color rojo? El color rojo nos habla y nos puede ayudar con el hablar el punto de la cruz, ¿cierto? Cómo la sangre de Cristo nos limpia de pecado. Su sangre, ¿cierto? Se simboliza con el color rojo. Entonces, el color rojo nos va a poder ayudar de una manera lúdica a poder introducirlos al mensaje de la cruz, a la sangre de Cristo, que es la que nos limpia. Primera de Juan 1:17, ¿cierto? El color blanco nos lleva a hablar entonces de qué? De la santidad, del corazón limpio, cómo Dios a través de Jesús y esa sangre nos ha limpiado, nos ha vuelto limpios y aceptos delante de Dios, ¿cierto? Nos habla también el color blanco, ¿cierto? De ese mensaje de limpieza. El color verde nos puede ayudar, ¿cierto? A hablar de la eternidad, de cómo crecer en la eternidad, de cómo yo entiendo cómo, ¿cierto? Es la eternidad con Cristo, el cielo, ¿cierto? Y eso fue un punto también que estuvimos hablando. Y el color amarillo nos puede ayudar a hablar del reino de los cielos, de todo lo que disfrutaremos en el reino de los cielos con él. Entonces, más que todo, esto se los he traído como un abrebocas para el próximo tiempo de capacitación que tendremos en la próxima oportunidad, donde ya iremos al cómo, ¿cierto? Hoy estamos hablando del qué, el qué del evangelismo, qué es lo que yo debo hablar, qué es lo que yo debo compartir, en qué me debo basar cuando esté evangelizando a un niño, a dónde lo debo llevar paso por paso, qué es lo que yo le tengo que hablar, le tengo que hablar de pecado, le tengo que hablar de qué, le tengo que hablar de la obra de Cristo. Le tengo que hablar acerca del cielo y el infierno, el juicio, ¿cierto? Que tendrán pequeños y grandes. Le tengo que hablar acerca del perdón, ¿cierto? Y le tengo que hablar de la fe y el arrepentimiento. De la fe y el arrepentimiento que es necesario para poder tener todas las riquezas en Cristo Jesús. Entonces, para el día de hoy, espero que usted hoy tenga muchas preguntas para hacerse y muchas preguntas también para que podamos compartir. Así que voy a tener estos últimos 5 minutitos o 10 minutitos si se hace necesario para que usted pueda hacer preguntas, inquietudes, sugerencias, ¿cierto? Al respecto, para que usted sepa, hoy nos basamos en el qué. Mañana o la próxima reunión que tengamos, nos basaremos en el cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué estrategias vamos a hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿De qué manera lúdica lo puedo hacer?
¿cierto? ¿Cómo puedo llevar a los niños a que este mensaje lo puedan recibir? Así que, a ver, abramos los micrófonos. ¿Quién nos quiere participar? ¿Cómo se sintió? ¿Qué preguntas le surgieron? ¿O qué cosas nos quiere compartir para poder terminar este tiempo juntos en oración? Que no sea yo solamente la que hable. A ver quién por ahí nos quiere compartir un poquito de esto, de esta experiencia del día de hoy. A ver, alguien ¿de dónde? ¿De Costa Rica? ¿O de por allá de Panamá? ¿O de Suiza? ¿O de aquí de Estados Unidos? Alguien que nos quiera compartir o dar sus impresiones. Uno, dos, nadie. Ay, no puede ser. Tenemos 43 personas. Tiene que haber alguien que quiera. Buenos días. Buenos días. Primero que todo, bueno, muchas gracias, Vanessa. Te hablamos desde Costa Rica, representando un país que ama al Señor y que estamos bastante comprometidos con lo que es la vida de nuestros pequeños delante del Señor y en un ministerio tan valioso que como lo trabajamos en Centi Costa Rica, pues es la esperanza de la iglesia, ¿verdad? Ujú. Que si nosotros lo hacemos bien, pues nos va a llevar a que nuestra iglesia avance y pues con todo el material hoy compartido, pues nos afirma más, ¿verdad? Que es un compromiso diario de nuestra vida primeramente delante del Señor. Ahora que estaba tomando apuntes y recibiendo el Espíritu Santo, toda esta palabra, yo decía, Señor, el gran cuidado que tenemos que tener cada uno de nuestra propia vida en función de que esta palabra se esté cumpliendo. Así es. Porque creo fielmente que lo que yo no vivo, difícilmente el Espíritu Santo me va a poder llevar en amor, en cuidado, a convencer, a llevar a ese convencimiento al corazón a los niños, porque el que convence es el Espíritu Santo. Amén, así es. Entonces, muchas gracias. Un material muy claro. Creo que no se tiene que decir mucho. Está muy bien especificado. Ahora, ¿qué haría yo? Yo estaba aquí preguntándole al Espíritu Santo. ¿Volvería a reunir a todo nuestro equipo de Senti Kiss Costa Rica, digámosle, dentro de nosotros somos Senti Barba? Yo soy la pastora de Senti Barba, una ciudad de Costa Rica, como su líder, volverlos a reunir, que entre todos y el equipo revisemos bien este material, lo tengamos claro y asimismo saquemos un día o una clase para explicarles de una forma más lúdica y este material a los niños. Entonces, mi primer paso pues sería eso, primero revisarnos si realmente esto está en nuestra vida, se vive en un constante, porque como tú misma lo decías, nosotros somos pecadores, no se nos puede olvidar, somos los primeros que tenemos que estar trabajando y cuidando nuestra vida. Segundo, pues volver a reforzar esto. Hay líderes de nuestro grupo que no pudieron asistir y no se puede quedar unos sabiéndolos y otros no, se quedan atrás y se pueden llegar a cometer errores cuando no todo el equipo está en conocimiento de este material. Y Así. tercero, pues tomar la estrategia, ¿verdad? De reunirlos a todos los niños y llevarles esto como un hermoso taller, pero sobre todo en oración para que su vida sea convencida. Así que Así es. muchísimas gracias, Vanessa. Creo también que esto hasta para las damas, para todo el Para pueblo. todo. Es una forma, aunque lo ponemos a un nivel, digámosle, porque a ellos hay que enseñarles diferente. Tenemos Claro. que tener mucho equilibrio y cuidado en la forma en que les hablamos. Son corazoncitos muy tiernos y sensibles. No dejan de entenderlo porque son aún son más inteligentes que nosotros y perciben más fácil las cosas, pero yo realmente decía, wow, estamos en el año de la evangelización y el discipulado y este es un gran material para llevarlo a hacer una tarjeta, un librito y compartirlo de una forma muy especial. Así que Así. muchísimas gracias, que Dios te bendiga y
pues también esperamos Costa Rica ser de bendición para las naciones en relación al Amén. trabajo de gracias. Así mismo es. Gracias, Tatiana, por tu participación. Y bueno, necesitamos compartir este mensaje, es mensaje que se viene compartiendo desde el tiempo de los apóstoles, ¿cierto? Desde el tiempo de los apóstoles hasta el día de hoy, que es la era de la iglesia. Estamos en el tiempo de la iglesia, es nuestra labor. Nuestra labor, Dios nos la entregó a nosotros para poder compartir estas buenas nuevas al mundo. No se la entregó a los ángeles, no se la entregó a más nadie, sino a nosotros. Por eso necesitamos capacitarnos de una manera correcta. Aquí Isabel Mesa me hace una pregunta en el chat. Dice, ¿cuántas veces debemos compartir el mensaje a los niños durante el tiempo que estén en el ministerio hasta que pasen a juventudes? Yo les recomiendo, y no sé ustedes, pero yo trato de hacerlo, todas las reuniones de niños, al final siempre los llevo a recibir a Cristo. Siempre les llevo a través de la historia bíblica que compartimos en ese momento a darse cuenta de que en esa historia el pecado está presente. Hay un acto de pecado, siempre hay, ¿cierto? Hay una manera de ver cómo, ¿cierto? Esa necesidad de salvación, ya sea si estamos dando la historia de Israel, si estamos hablando de los reyes, si estamos hablando de David, si estamos hablando del que sea, todo aplica para que el niño vuelva su corazón a Cristo y se dé cuenta a través de ese mensaje que hoy se dio en la iglesia, ellos puedan entender, ha pecado, necesita de un Salvador. El único que puede salvarnos es Jesús, ¿cierto? Yo quiero arrepentirme, yo hoy quiero tomar la decisión, yo no quiero ser, ¿cierto? Ni hacer lo que hizo fulano ni el otro, yo quiero aprovechar lo que hizo Jesús en la cruz, me arrepiento de mis pecados y lo acepto en mi vida como mi Señor y Salvador. Yo creo que cada día es una oportunidad. Cada sábado de reunión o cada domingo en la iglesia es la oportunidad para que cada niño pueda escuchar el mensaje de salvación. Eso es lo que hacemos a través de cada clase, llevar el mensaje de salvación. Solo que hay que llevarlos hacia confrontaciones en la oración final. Y no solamente a los niños nuevos que lleguen, porque hay muchos niños que van cada 15 días, cada mes, que vienen, que van, que no son constantes, ¿cierto? Y que uno nunca sabe en qué momento el niño rinde su vida realmente y tiene ese encuentro con Jesús. Entonces tenemos que aprovechar eso. También podemos hacer campañas evangelísticas, como lo que queremos ahorita compartirles en las próximas capacitaciones, con los niños de la iglesia, con los niños del barrio, con los niños de mi casa. ¿Cuántos de ustedes, familia? Y lo digo porque es que nuestras familias ecuatorianas, colombianas, todos cuando nos reunimos, eso es un gentío. ¿Y cuántos niños hay en esas reuniones? A ver, mínimo hay 5 a 6 niños, las familias más chiquitas. 5 a 6 niños. Cuando se reúnen ese poco de primos, que vamos para acá, que vamos para allá. ¿Por qué no aprovechar ese momento para dar el mensaje de salvación? De una manera lúdica, no, a ver, sentados todos, me van a escuchar. De aquí no se va nadie hasta que no escuche. Entonces los niños, ay, ya viene la tía cansona, ya viene la abuela que ya no nos deja en paz con esa Biblia. No, sino que podamos prepararnos con un método bien hermoso que les llegue a los niños y podamos reunir a nuestros sobrinos, a los niños del barrio, a los niños de mis amigas. Hubo, no sé, una reunión de amigas de la escuela, llevaron como 5 chinos ahí. Ay, no, ¿qué vamos a hacer con estos niños ahora? Que usted sea la que se ofrezca. Yo voy a estar con los niños un ratico y me voy a quedar con ellos. Esa es su oportunidad para hablarles a los niños de ese mensaje de salvación. Entonces, necesitamos aprovechar todos los momentos, todos, en cualquier momento, a cualquier lugar, al acostarnos, al levantarnos, como dice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan qué dijo el eunuco cuando iba hablando con Felipe? ¿Qué impida que yo sea bautizado? ¿Qué es lo que impide? Nada. Venga, bajémonos del carruaje que aquí hay agüita, venga, bautice, bautíceme que yo me quiero bautizar. Ese fue un hombre que se arrepintió, que venía oyendo el mensaje hace mucho rato,
lo estaba leyendo inclusive, pero no lo entendía. Y vino este hombre enviado por el Espíritu Santo, Felipe, y justo cuando iba en el carruaje, quién sabe para dónde iba, de paseo, de trabajo, yo no sé, pero justo el Señor se lo colocó en el momento indicado, cuando tal vez su corazón estaba ya queriendo más y no entendía. Y Felipe le explicó. Y ese hombre enseguida entendió el mensaje, se arrepintió. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Nada. Ahora mismo, en este mismo lugar, bajémonos, aquí hay agua, sé tú bautizado. Es lo que pasa. Entonces, no podemos limitar al Espíritu Santo a un tiempo, a una hora, a un momento, a que haya, no sé, todo preparado. No, tenemos que estar preparados para dar respuesta del Evangelio en todo momento. ¿Alguna otra intervención para que podamos seguirnos enriqueciendo? ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Cierto? Buenos días. Buenos días, doña Blanquita. Buenos días a Nicaragua. Pues yo le doy muchas gracias porque yo tengo mucho trabajo con nietecitos, con bisnietos y yo pues sí me aprovecho el tiempo cuando ellos vienen y yo les Eso. comparto y yo le agradezco demasiado porque cada día aprendemos más el Espíritu Santo enseñándolo y prepararnos nosotros. Es una gran enseñanza para compartir porque también tenemos que tener movimiento, como dice usted, para compartirle a los niños lo que le vamos a enseñar. Muchas gracias, Dios, que Dios la bendiga. Muy bien, mi Blanquita, adelante con esos Bueno, nietos, que el Señor bueno, la siga sí, respaldando. sí. Y Bueno, estoy en apoyo en el centro de Altamira de Nicaragua también, con la líder Damari. muy bien, Participo en apoyo. qué Sí, sí. bueno. Siga ahí, Gracias, doña Dios. Blanquita, Bendiciones. apoyando. Dios me la bendiga. Bueno, familia, si no hay más nadie que quiera aportarnos, si no hay nadie que quiera de pronto una preguntita, esperamos vernos en el próximo mes, ya para entonces pasar al cómo. ¿Listo? Vamos a pasar al cómo con todas las estrategias, cómo lo vamos a hacer. Pero yo le pido que durante este mes usted pueda estar bien claro en lo que va a compartir. ¿Qué va a compartir? Porque esto es el piso de lo demás. Si usted no tiene claro lo que va a compartir, ¿cómo lo va a compartir? ¿Sí me entiende? Tiene que tener claro este punto. Y para los líderes, pastores que están aquí reunidos, que puedan también, ¿cierto? Seguir motivando en sus lugares, en sus iglesias locales, para que podamos tener esta capacitación, porque a veces sí tenemos muy lindas estrategias, muy lindas decoraciones, vamos, y cuando es la hora de compartir el mensaje, y no nos salió y yo no sabía por dónde empezar. No, tenemos que estar claros por dónde vamos a empezar, cómo vamos a seguir y cómo vamos a terminar, ¿cierto? Entonces recuerden, el mensaje de salvación debe ser claro para los niños, muy entendible a la mente desde el más pequeño, 2, 3 años de los que estén, hasta el más grandecito de 11 años que lo pueda entender, para que ellos puedan estar claros en el mensaje. ¿Listo? ¿Nadie más? Por ahí oía que alguien quiso hablar, pero no sé si fue que se le disparó el micrófono. Espero que Dios les bendiga, que podamos estar entonces ya la próxima semana en el Congreso. Fue error de dedo. Ah, fue error Saludos, de Lida saludos de Perú. Chávila. Muy bien, bueno, entonces oremos. Saludos. Esperamos que ya la próxima semana estamos en Congreso Mundial. Esperamos que todos puedan, los que vayan a asistir, pues que podamos disfrutar de un tiempo especial de comunión. Los que no, que puedan estar muy atentos y que podamos preguntar, ¿cierto? Cómo estuvo todo y que podamos apoyar en oración nuestro Congreso Mundial, que ya la próxima semana van a estar ahí reuniditos. Los niños también van a tener su congreso, que podamos orar por ese congreso, por los líderes que van a estar al frente y que el Señor siga respaldando esta obra de amor. Les invito entonces a que oremos para que podamos terminar este tiempo en